Paz y bendiciones para todos. Concluye un ciclo de fiestas anual, el ciclo anual de fiestas bíblicas. Feliz fiesta de octava asamblea para todos, estimados hermanos y amigos. Hoy estamos entonces en el día de octava asamblea, conocido en hebreo como Shemini Atzeret. Y también hay un contexto temático en Shemini Atzeret que nos importa mucho a nosotros, que es el tema de la salvación y la gran salvación, sobre todo. Nuestra observación de las festividades está íntimamente relacionada con todo el proyecto Mashiach y con todo el plan de redención del Padre para la humanidad, para su pueblo, el Israel de Yahweh, y para el mundo entero. Entonces, esta frase, Shemini Atzeret, significa octavo día de asamblea y también de retención. Tiene una connotación como de retener a alguien. En este caso estamos hablando de que, bueno, el octavo día de asamblea es como una forma de dar algo adicional, retener un poco más al pueblo de Yahweh en celebración. Como si de alguna manera nuestro Padre Eterno nos quisiera retener un poco más en adoración, en celebración, delante de su presencia. Este término Atzeret viene del término hebreo Atzar, que significa, de acuerdo con el diccionario Strong, encerrar, cercar, contener, mantener, atajar, entre otras cosas, como pueden ver en pantalla. Tenemos, según la versión israelita nazarena, en Levítico 23, 35 y 36, la siguiente palabra: el primer día será una ocasión sagrada. Esto está dentro del contexto de la fiesta de Sukkot. Recuerden que acabamos de finalizar la fiesta de Sukkot, es decir, los 7 días de celebración en las Sukkot, o las cabañas, o las enramadas, y este es un día adicional, como vamos a ver en el versículo 36, que vamos a leer a continuación. Así que esta celebración está íntimamente relacionada con los 7 días de Sukkot, ¿verdad? Ocasión sagrada tiene que ver con el término mikra, hebreo, que es como llamar afuera, es una reunión, es una asamblea, es un ensayo también el mikra. Así que básicamente Shemini Atzeret es una convocación a reunirse en asamblea. Y también Sukkot, lógicamente. Y dice, ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. El primer día de Sukkot guardamos un Shabbatón, Shabbat Shabbatón. Y luego tenemos en el versículo 36 que dice, por 7 días traerán ofrendas encendidas a Yahweh. En el octavo día observarán una ocasión sagrada y traerán una ofrenda encendida a Yahweh. Es una reunión solemne. Fíjense entonces que este día octavo también, igual que el primer día de Sukkot, es decir, se equipara el octavo día de asamblea con el primer día de Sukkot como una reunión solemne, como una asamblea solemne, como una asamblea sagrada. Tenemos entonces que viene de Atzara y de Atzeret, ¿verdad? Que se traduce exactamente así, como asamblea solemne, como fiesta congregacional, solemnidad. Y también dice, ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. Entonces, este día de Shemini Atzeret, al igual que el primer día de Sukkot, son entonces días de Shabbatón, de reposo especial. Dice luego también en Números, dice aquí en Números 35, esta está tomada de la Reina Valera de 1989, dice, el octavo día tendréis asamblea festiva. Asamblea festiva viene de nuevo de Atzara o Atzeret, del texto hebreo que nos está hablando de eso, asamblea festiva. No haréis ningún trabajo laboral. Shemini Atzeret es una segunda conmemoración consecutiva a Sukkot
y aunque no forma parte directamente de Sukkot, ya que la instrucción de habitar en Sukkah no aplica para este día, a mi manera de ver, sí están íntimamente relacionadas en la práctica. Es decir, es importante acotar que literalmente Shemini Atzeret no es ya Sukkot, pero sí está íntimamente relacionada. Yo decía hace poco que son como siameses, están allí inseparables. En vista de que Shemini Atzeret es conocida como último gran día, el último gran día de la fiesta. Así es llamado en los escritos nazarenos, Juan 7:37, con relación a la fiesta de Sukkot, tal como pueden apreciar allí en el pasaje bíblico. Dice que en el último día, el día grande, allí en griego es megas, el día grande de la fiesta, Yahoshua se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y en la traducción Kadosh israelita mesiánica dice, pero la festividad de Sukkot en Yehudá estaba cerca. Ahí entonces vemos la relación de Sukkot con el octavo y último gran día de la fiesta. Es importante acotar que según la tradición judía, al día séptimo de Sukkot se le conoce como Hoshana Rabbah, que es lo que llaman en el judaísmo rabínico tradicional la gran salvación, Tiene como significado el juicio sentenciado en Yom Kippur por el Todopoderoso, deberá entregarse para su ejecución en este día. En Yom Kippur se escribe y en Hoshana Rabbah es sellado. Recuerden que estamos hablando de tradición del judaísmo. Es visto como la última oportunidad. Estamos hablando del día séptimo, llamado por los judíos rabínicos Hoshana Rabbah, y lo ven como la última oportunidad porque se cree que los ángeles enviados por Yahweh, al llegar a entregar la sentencia del juicio, si ven que el sentenciado está dedicado al estudio y a la oración, y aun cuando la sentencia haya sido negativa, piensan que es una persona diferente y regresan al Altísimo, quien destruye la mala sentencia, determinándole para el bien y la vida. Fíjense cómo se crean tradiciones, ¿no? Eso no está en la Escritura, es una idiosincrasia de los judíos rabínicos tradicionalistas. Aquí encontramos una vez más la diferencia entre la tradición y lo establecido por la Torá, ya que la Torá dice en Números 29:35, en el octavo día ustedes tendrán asamblea festiva, pero no indica nada, repito, no indica nada especial con respecto al séptimo día de la fiesta de Sukkot, haciendo a este séptimo día semejante a los otros días de Sukkot, a diferencia del primero y octavo, en donde se establecen asambleas festivas y reposo laboral. Es decir, siempre encontramos esta disyuntiva, este contraste entre la tradición del judaísmo rabínico y el texto de la Torá y los mandamientos, misbot de la Torá, las instrucciones de la Torá en cuanto a las festividades. Hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones que para los judíos rabínicos tradicionalistas está bien. Para ellos está bien, no pasa nada, no tenemos nada en contra de que ellos lo hagan. Pero nosotros que nos consideramos de fe bíblica, escriturales, que seguimos la escritura como nuestra regla de fe y conducta, de práctica y costumbre, entonces no encontramos en la escritura ningún mandamiento de observar una santa convocación o una asamblea festiva el séptimo día de Sukkot. Nos dice que lo hagamos el primero de Sukkot y luego el octavo día luego de Sukkot, para que sean asambleas solemnes especiales. Entonces, en base a esto, podríamos decir que a la luz de la Torá, Shemini Atzeret tiene mayor significado y relación profética con el concepto de gran salvación que la tradicional Hoshana Rabbah. De esto hablaremos un poco más adelante. Vamos a continuación a ver el sentido profético que tiene el octavo día de asamblea. Yahweh revela todo su plan de redención a través del ciclo anual de tiempos señalados. Como hemos dicho desde un principio, lo más importante y resaltante de la observancia del ciclo anual de festividades bíblicas es el sentido profético íntimamente relacionado con el plan de redención.
sus asambleas festivas y santas convocaciones. Vemos el sacrificio del Mesías en Pesaj y su resurrección en las primicias. La fiesta de las trompetas que nos anuncia la venida del Mesías mediante el sonido del shofar. En Yom Kippur, el pecado de Israel es cubierto para permitir que Yahweh pueda venir a morar en medio de ellos, lo cual es simbolizado en Sukkot al venir a habitar en la Sukkah, remembrando las provisiones de Yahweh y proclamando la redención de su creación. Todo este plan de la salvación de Yahweh se desarrolla como un hilo profético e histórico a partir de la caída del hombre y se desarrolla hacia la liberación plena de la raza humana y la creación misma del pecado y sus consecuencias. Este plan se desarrolla de forma continua desde Adán hasta Yeshua, pasando por Noé, la promesa del pacto con Abraham. Como vemos en Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga, y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti, las cuales fueron transferidas a Isaac, Jacob, estamos hablando de las promesas, y a las 12 tribus de Israel, constituyendo a Israel como nación santa, la nación del pacto, instrumento para la redención del mundo y depositaria de las promesas dadas a Abraham. Así la historia de Israel se desarrolla hasta el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Yeshua, y es la resurrección de Yeshua lo que introduce el comienzo de la fase final del plan de redención de Yahweh. Estamos hablando entonces de que todas las fiestas apuntan hacia el plan de redención, y Shemini Atzeret nos está hablando entonces ya de la obra final, la obra redentora de Yeshua. Por ejemplo, la resurrección nos muestra primero los Corintios 15, 21 y 22, que dice, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mashiach todos serán vivificados. También dice, primero los Corintios 15, versículos 53 al 56, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Disuelta fue la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y lo que da vigencia al pecado es la Torá. Apocalipsis 20, versículos 5 y 6 dice, pero los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mashiach y reinarán con él por 1000 años. Estamos hablando a grandes rasgos lo que tiene que ver con todo el desarrollo del plan de redención para llegar al día grande de Yahweh. El día grande de Yahweh, como lo menciona en Joel 2:31, dice, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible de Yahweh. Sofonías 1:14 dice, se acerca el gran día de Yahweh, se acerca, se echa encima, el estruendo del día de Yahweh es horrible, en él pedirá auxilio incluso el guerrero. Luego tenemos en Zacarías 14:1 y 16, tomado de la Reina Valera de 2011, versión restaurada, dice, y aquí el día de Yahweh viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti. El gobierno milenario del Mesías y los santos. Primera Corintios 15:25 dice, porque es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Revelación Apocalipsis 2:26-27 dice, al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero se quiebran, así como yo también lo he recibido de mi Padre. Finalmente, de la manera que Sukkot señala al reino del Mesías en el milenio, así Shemini Atzeret señala al reino eterno de Yahweh. Algo muy importante, Sukkot nos habla de ese reino milenial cuando el Mesías establezca el reino en esta tierra, y Shemini Atzeret ya nos habla del final de todo, de ese regalo maravilloso de la eternidad en el reino eterno de Yahweh, que como siempre repetimos, es aquí en la tierra cuando el Mesías entrega al Padre para que el Padre sea el único rey soberano por encima de todo. Cuando termine el reino milenial y
Yeshua entregue su reino a Yahweh mismo, como dice en 1 Corintios 15, 24. Dice, después el fin, cuando Él entregue el reino al Elohim y Padre, cuando haya anulado ya todo principado, autoridad y poder. Así que, mis estimados hermanos y amigos, Shemini Atzeret representa y proclama la victoria final, la gran salvación, la vida eterna. Es la culminación final del plan de Yahweh, donde se cumplirá su sentencia eterna en el juicio conocido como el juicio del trono blanco, según se registra en Apocalipsis 20, 10 al 15, que leemos lo siguiente. Y al acusador que los engañaba, lo lanzaron al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y los atormentarán día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono, y se abrieron los libros, y se abrió otro libro que es el libro de la vida, y juzgaron a los muertos a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y la fosa entregaron los muertos que estaban en ellas, y los juzgaron a cada uno según sus obras, y a la muerte y a la fosa las lanzaron al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego, que es la muerte segunda, la destrucción total. Luego vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Isaías 65, 17 dice, pues yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, y el pasado no se volverá a recordar más, ni vendrá más a la memoria. Apocalipsis 21, del 1 al 5 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo de parte de Yahweh, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo, esta es la morada de Yahweh con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos como su Elohim. Y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, miren, yo hago nuevas todas las cosas, y dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. La consumación del plan de redención de Yahweh consiste entonces, estimados hermanos y amigos, en hacer nuevas todas las cosas. Un nuevo sistema donde todo el mal haya sido suprimido y donde reine la paz, la justicia, la prosperidad y la felicidad para los redimidos de Yahweh en el nuevo mundo. Asimismo, la victoria de los santos consiste en la perseverancia en el bien hacer, resistiendo al mal, para poder alcanzar las promesas contenidas en cada figura profética anunciada por las fiestas bíblicas, las santas convocaciones, y así entonces entremos en el mundo venidero y el Padre esté con nosotros. Pablo lo expresa en Filipenses 3, del 10 al 15, de la manera siguiente. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte, y de alguna manera encontrarme en la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también me alcanzó el Mashiach Yahoshua. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Elohim en el Mashiach Yahoshua. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. Y si ustedes piensan otra cosa, también eso se lo revelará Elohim. Segunda Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Maestro, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Fíjense cómo la esperanza de Pablo está puesta en la resurrección de los muertos y
la instauración del reino glorioso, el reino eterno de nuestro Padre Celestial. En conclusión, entonces, mis estimados hermanos y amigos, el propósito divino de esta celebración de Shemini Atzeret, que concluye todo el ciclo festivo anual y que está íntimamente relacionada con Sukkot, retomando el término hebreo axar, que significa, entre otras cosas, retener, detener, contener, atajar, impedir, etc., podemos decir que Shemini Atzeret tiene un significado simbólico con un mensaje que nos dice: quédate un día más conmigo, quédate un poco más conmigo. Y nos muestra la intención de nuestro Padre Yahweh, Yahweh Avinu, de no querer dejarnos ir, sino que quiere retenernos con Él. Amén, que así sea, que Yahweh nos retenga con Él todo el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra, mientras vamos rumbo a el reino venidero, el reino prometido. La razón de este día adicional es comparada con un rey, en este caso Yahweh, que invita a todos los habitantes de su ciudad a un gran banquete que dura 7 días. Al finalizar el mismo, y cuando comienza la gente a retirarse, el rey se acerca a sus más allegados y les dice: su partida es muy penosa para mí, quédense por favor un día más y celebremos en privado. Pues es un gran privilegio formar parte de esos allegados al Padre Eterno, a los cuales se le pide celebrar un día más. Así que participar de esta celebración de Shemini Atzeret, octava asamblea, es entonces considerarse parte de esos privilegiados. Así pues, la razón de esta santa convocación es que Yahweh nos quiere con Él, en especial comunión un día más, simbólicamente es un tiempo más, como prolongando Sukkot y no queriendo que nos separemos de Él para volver a nuestros quehaceres habituales, en vista de que se termina el ciclo de las fiestas solemnes. Entonces seguimos diciendo, esto también nos muestra el amor de Yahweh, que no quiere que ninguno perezca, sino que quiere que nuestra salvación, o quiere más bien nuestra salvación, como lo dice en la segunda carta de Pedro 3:9, Yahweh no demora su promesa, según lo que algunos consideran demora, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Luego tenemos en Lucas 12:32, no tengan temor, rebaño pequeño, porque su Padre le ha placido darles el reino. Vemos pues cómo esta celebración es por nuestra parte muestra de obediencia y por parte de Yahweh muestra de su celo y pasión, su amor por nosotros. Finalmente, estimados hermanos y amigos, ¿qué se puede hacer hoy día en Shemini Atzeret? Bueno, al igual que en Sukkot, se realizan actividades comunes a todas las demás convocaciones santas, como pueden ser leer, estudiar, orar, adorar, meditar y en especial alabar a Yahweh con sumo gozo por sus maravillas y misericordias para con nosotros. Así que es un día de mucha alegría, de mucho agradecimiento y de mucha expectativa profética de toda la gran salvación que viene. Estimados hermanos y amigos, que Yahweh los retenga hasta el final, cuando se manifieste la obra del Mesías Yeshua en su plenitud. Nos despedimos también de esta manera el ciclo anual de festividades, agradeciendo a nuestro Padre Eterno el habernos concedido el favor y la gracia de haber participado, seguir vivos, tener salud en el día de hoy. En el nombre del Mesías Yeshua, amén y amén. Paz y bendiciones. Shalom para todos. Nos vemos en la próxima.